Pues muy buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por venir. El tema de hoy es importante y es interesante porque yo creo que todos hemos vivido los incendios de este verano en Castilla y León con mucho miedo. Es un problema que va a ir creciendo con el cambio climático, con la falta de gestión de los políticos que dicen que no existe el cambio climático, que, bueno, que en invierno no hace falta trabajar porque es un despilfarro. Ya sabéis que yo soy María Jesús Vázquez, concejala de Gana Medina Medina del Campo, de Izquierda Unida, y como estoy muy bien acompañada, os les voy a ir presentando a medida que van a ir hablando para contarnos las distintas experiencias de distintos sectores. Y va a empezar Jorge García, que es jefe de cuadrilla, ¿cómo se llama? De cuadrilla de los agentes forestales. De brigada. De los agentes forestales, que nos va, pues, a hablar del tema que más controla, evidentemente, que es el que más ha afectado este verano, además. Sí. Hablo bastante fuerte, yo me escuché. No, pero es por el... Tiene una pinta, Montelo. Lo que vengo de la Mediterránea. Bueno, pues como me ha presentado María Jesús, soy jefe de brigada del operativo de incendios de Castilla y León. Vale, pertenezco a la comarca de Tordesillas, no sé si sabéis cómo funciona esto. Somos 6 retenes en todo Valladolid, más una nocturna y una transportada. Y sobre todo nos concentran en cabezas de comarca, aunque creéis que Medina es cabeza de comarca, está desplazada a Olmedo, esta comarca. Luego está Tordesillas, Quintanilla, Viana de Cega, Valladolid, ¿vale? Y zona centro. Y Tordesillas, que es de la que vengo yo. Y bueno, y así nos tienen repartidos para tapar un poco el tema de incendios forestales. ¿Vale? Actuamos conjuntamente con motobomba cuando actuamos en incendios, motobomba, medios aéreos y medios de a pie. Vale, aquí en Valladolid el tema de maquinaria pesada se utiliza muy poco. ¿Vale? Tiene que ser el incendio muy grande, por ejemplo, Castrononio, que hemos tenido en el año 22, que fue terrorífico, y en el que se nos empezó a conocer un poco porque nosotros éramos los olvidados, ¿sabes? Llevamos toda una vida metidos en el monte y de nosotros nadie habla. Y bueno, es como estar un poco ahí apartados, que a nosotros nos da lo mismo que no hablen de nosotros. Y nuestra labor es esta y es para lo que estamos. Esto es vocacional, ¿no? Y como os comento, nuestra labor es la prevención y extinción de incendios. En la prevención, pues ahora en invierno solemos limpiar el monte, ¿vale? Cada cuadrilla o en su zona se va limpiando Valladolid poco a poco. En Castilla y León cada cuadrilla tiene asignada su zona también. Y se hacen los preventivos, que aquí pues son pocos, ¿vale? No se hacen en condiciones porque el personal, si en una cuadrilla somos 11 componentes, en invierno nos solemos quedar 5. ¿Vale? Por mucho que diga la Junta de que el operativo está entero, no está entero. Cuando acaba la campaña de incendios se cargan a la mitad de la plantilla y quedamos la mitad de ella. Y con ese personal no se puede hacer todo el preventivo, que es donde en realidad se apagan los incendios. Y luego sí, luego en verano contratan pues a toda la cuadrilla completa, pero tampoco les contratan al tiempo de que empieza la campaña, porque en Valladolid este año hemos estado sin helicóptero pues hasta el 15 de julio no hemos tenido ni transportado. Y como esto nos pasa en todo Castilla y León, ¿vale? Hay concesiones, como entran las privadas, pues claro, te doy, no te doy, juegan con el dinero y aquí se llevan el mundongo unos pocos. Y el operativo siempre está desacordado. Y no se dan cuenta que nos jugamos la vida. Te meten gente del paro, que no tiene experiencia, les tienes que formar en un mes, y en un mes una persona en temas de estos poco puede aprender, porque se aprende con la práctica, claro, y la teoría es muy bonita, pero la práctica en realidad es la que te enseña a llevar los incendios. Y bueno, el operativo de Castilla y León pues está muy mal montado, creo que este año están dando un golpe
no sé por qué será, para que dicen que nos van a hacer fijos a toda la plantilla, nos van a cambiar las condiciones, la calidad de bombero forestal, que no la tenemos reconocida todavía. Y bueno, esa lleva firmada, creo que en el Congreso, creo que lleva firmada 2 años ya, en Castilla y León. Y aquí no la tenemos reconocida, no se está pagando por ella, protestamos, nos echan para atrás, siempre nos echan para atrás. Y la cuestión es esa, creo que este año va a ser el definitivo, ¿vale? De tener una categoría, porque ahora simplemente somos pues un obrero que está en el campo. Como he dicho, a mí me catalogan como jefe de brigada. En los contratos viene como jefe de brigada, pero yo en teoría tenía que ser capataz de una cuadrilla. Y claro, eso incrementaría unos 400 euros al jornal y no les interesa. Me rebajan de categoría, otra vez que te vas a ganar. Y esta es nuestra situación laboral, más que nada. Y luego lo que os comento, el tener que formar a una gente para un trabajo de estos, pues tienes que tener una visión como jefe de personal que te va a entrar. Claro, no todo el mundo vale para extinción de incendios, ¿vale? Porque es complicado. Complicado, hay que tener, como diría yo, un poco de sangre fría y estar un poco loco. Un poquito loco hay que estar, aunque lo sufran las mujeres, luego cuando nos vamos a o pocas mujeres hay en nuestra vida. Sí las hay, pero en otros puestos no a pie de cañón, ¿sabes? Porque sí que tenemos pilotos, ¿vale?, que hacen su labor. Pilotos de helicóptero que hacen su labor, trabajan muy bien, pero a pie de cañón, a pie, yo he conocido muy poquitas en el ambiente. ¿Vale? Así no recrimino que no haya una mujer, pero claro, no sé si será porque no se ven en el ambiente o... Y bueno, eso es lo que os puedo contar de nuestro trabajo. De la extinción, pues el fuego, no sé si sabéis que el fuego, hay un triángulo del fuego, que se llama, que es lo que a través de lo que trabajamos nosotros, que ahora con el Facebook y esto está por todos lados, claro, y con los incendios que ha habido grandes, pues el triángulo del fuego, el famoso triángulo del fuego, si cortas uno le apagas. Bueno, eso es muy relativo, ¿vale? Porque hoy en día, como hablaba María Jesús del cambio climático, los incendios se vuelven muy virulentos, ¿vale?, incontrolables, con una capacidad de arrasar terrible, que pueden arrasar a lo mejor 70 hectáreas a la hora, pero así de claro. Y todo pues será por el cambio climático, por el abandono rural. Yo achaco todo esto a todo. Hay un conjunto ahí de mala gestión del cambio climático, porque se nota, y abandono rural sobre todo. Los pueblos se les están cargando y la gente que se vaya abandonando los pueblos, ya no se corta leña, ya no se trabaja el monte ni nada. Y sobre todo en León, zonas así un poco abandonadas, Soria, Burgos, Valladolid está menos. Pues todas esas zonas, pues al final se van abandonando los pueblos, crece la vegetación incontrolada y al final pues, provoca grandes incendios y que no se controlan. Y bueno, pues el triángulo del fuego lo que nos dice es que si cortando uno, acabamos con él, ¿sabes? Y son el combustible, el oxígeno, ¿vale?, y el calor. Y hay métodos para ello. Si yo le quito el oxígeno al fuego, desaparece. Nosotros utilizamos herramienta, no sé si la conoceréis, un batefuego que se llama, es como una paleta de matar las moscas un poco grande, con eso asfixias el fuego y has cortado una parte del triángulo y apagas. Otra sería con el agua, directo a las llamas, ahí actúan, por ejemplo, Juanjo trabaja con nosotros y lleva una motobomba, pues con una motobomba, aéreo también, con helicópteros, hidroaviones, ¿sabes? Y con eso apagarías también el incendio. Y la otra sería restando combustible, ¿vale? Y ahí entramos nosotros y la maquinaria pesada, que es nosotros a través de herramienta de corte, que se llama, que sería motosierra,
azadones, aunque digáis, con un azadón apagas un incendio, no es que le apagues, le sujetas y luego puedes actuar. Y maquinaria pesada, que son los bulldozer o deltas, que se hace un ataque indirecto y se hace a lo mejor a 1 kilómetro esperando a que venga el fuego y ahí es cuando hay que atacar. Últimamente la Junta pues se ha puesto un poco, se les ha ido un poco la cabeza, porque con estos incendios este año no sé si habremos dado unos 20 o 25 contrafuegos, ¿vale? El contrafuego es peligroso, ¿vale? Se utiliza fuego contra fuego, se acabó el incendio. Pero claro, sacrificas masa forestal, pones en peligro si hay gente entre medias y hay muchos factores que van en contra de esto. Y este año ha sido todo prender y prender y prender para controlar, porque se les iba de las manos. Ha sido un poco desastre. Este año un poco caótico, todo lo operativo, el considera de Castilla y León. Se ha ido desarbolando total. ¿Vale? Técnicos que sí hacen su labor en oficina, nunca han salido a un incendio y me voy de incendio, como si se fuesen de vacaciones, nos ha pasado. Y es muy triste decirlo porque llegan allí, ven la capacidad del incendio y te preguntan a ti. Y claro, le tienes que decir, ¿qué pone mi chapa? Capataz, ¿no? O peor, yo no puedo tomar una determinación de cómo apagar el incendio. ¿Sabes? La tienen que tomar ellos, pero claro, como digo yo, no tienen... efectivamente, no han salido, o han salido una vez en 10 años que llevan en oficina y nosotros se lo recriminamos mucho, que nos escuchen a la gente de campo, ¿sabes? Tanto a agentes medioambientales, gente de motobomba, torretistas, a los bomberos, a todo el mundo que andamos en el ámbito rural que nos escuche. ¿Cómo se hace esto? ¿Vale? Porque si no, estamos perdidos todos. En este ambiente pasa lo que este año. Nos pasó en Fasgar este año, que llegamos, Fasgar llevaba, le habéis oído en la tele Fasgar, ¿no? Que fue el incendio que más pronto se provocó en Castilla y León, y nosotros llegamos después de 15 días, fuimos los primeros en llegar. Y claro, llegamos allí y cuando llegamos no nos esperaba nadie. Ni los agentes medioambientales de la zona de León, ni los técnicos de la Junta, ni nada nos esperaba, al convoy de Valladolid. Y fue triste, ¿sabes? Ver al pueblo que pues se te cae el alma mucho. Se cae el alma. Y bueno, no, si tenéis alguna pregunta, decidla, porque esto es un mundo muy grande. Y claro, si me pongo a hablar... Las preguntas las dejamos al final y que ¿sabes? Vale, venga, perfecto, sí. Porque más que nada, vale, sí. porque a lo mejor hay alguna pregunta que va para todos. Vale, venga, bien. Pásame el micro, es que tenemos solo 4. Que bueno, hablando del mundo rural y de los incendios en León, yo creo que Pilar González, que es la corresponsable del mundo rural en Izquierda Unida, sabe un rato, entre otras cosas porque es de León, conoce la zona y conoce toda la problemática en general del mundo rural. Así que, Pilar. Bueno, vale. Córtame cuando quieras, ¿vale? Y luego... Yo no, ya sabes que como si está bien. No. Igual te corta Alfonso para que les dejes hablar. No. A ver, voy a aprovechar mucho lo que ha Voy a aprovechar mucho lo que ha comentado el compañero porque ha dado mucha información sobre lo que es la base del operativo. Entonces, pues eso ya pues nos sitúa un poco en dónde estamos en esta comunidad, ¿no? Y para empezar hay que recordar las palabras de nuestro insigne consejero, que todo es un despilfarro. Bueno, ex todavía está en funciones, ya no lo será después, esperemos que no vuelva, pero su planteamiento de que es un despilfarro tener el operativo todo el año funcionando, ¿no? Y empezamos un poco por hablar del modelo desastroso de operativo que tenemos en esta comunidad autónoma. No es el mismo modelo el que tienen en todas las comunidades autónomas, pero aquí han escogido lo peor. O sea, el peor modelo yo creo que lo tenemos aquí. Es un modelo con una parte pública y una parte privada. La parte pública está formada por los técnicos y las técnicas, ingenieros forestales, ingenieras medioambientales, que es lo que comentaba Jorge.
Después están los agentes y las agentes medioambientales, hay celadores y celadoras de medio ambiente, pocas, pero bueno, también hay, es otra parte del operativo. Después está todo lo relacionado con las motobombas y esa parte es pública, es la parte de personal público más la gente que está en las torretas de vigilancia. Luego voy a hacer una parte especial a las torretas de vigilancia, porque como también les gusta cargárselas, pues eso, recordarme si se me olvida que quiero comentarlo. Con cámaras de vigilancia. Sí, y con drones. Bueno, eso lo comento luego, pero que no se me olvide. Entonces, bueno, toda esa parte es la parte pública, es personal público, es personal directamente de la Junta de Castilla y León, personal laboral y funcionario de la Junta de Castilla y León. Pero luego hay otra parte, y hay otra parte privada. De esa parte privada hay una parte que es de Traxa, fundamentalmente de la empresa pública Traxa, que son mucho, por ejemplo, muchas helitransportadas, son personal de Traxa, y también alguna brigada por ahí que hay suelta, pero fundamentalmente las helitransportadas son personal de Traxa. Y después, por último, están las brigadas de las que forma parte Jorge, que es la parte más privada, que son lo que hablábamos cuando los incendios del verano, esas 35 empresas que licitan todas esas brigadas, donde está el operativo más precario, las condiciones laborales más precarias, los lugares de trabajo más precarios, las condiciones peores para todo. Y además, precisamente, es la gente que se enfrenta con más fuerza directamente al fuego. O sea que también sabéis que las sustancias que provocan los incendios forestales son cancerígenas. Se está trabajando ahora con esta cuestión, pues las personas que más sufren ese problema son precisamente la gente que tiene peores sueldos y peores condiciones laborales. Como todo se hace bien, pues esto pues también, ¿no? Claro, Es una forma más de despreciar a la gente que trabaja y que además es la gente más implicada en el territorio, porque mucha gente es de los núcleos rurales y cuando hablamos de una comunidad en permanente estado de despoblación, pues sería también el operativo de incendios una fórmula para que la gente trabajara dignamente en su zona y pudiera servir también para revertir la despoblación. Pues todo lo hacemos al revés, ¿no? Precisamente todo lo hacemos al revés. Así que todo mal. Esto es un compendio de todo mal. Bueno, eso es un poco el operativo que tenemos. ¿Qué pasó en agosto de 2025, ¿no? Que de repente se desató el infierno. Si recordáis, en los incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra ya fue un problema enorme, ¿no? Se arrasó media Sierra de la Culebra, se vio las fallas del operativo, cuando empezaron los incendios había una parte del operativo que no estaba contratada, todas esas empresas que licitan, también, por ejemplo, el personal de las motobombas y de las torretas que no era fijo discontinuo y no estaba trabajando todo el año, no les habían llamado a todos. O sea, bueno, pues eso pasó en el 2022. ¿Qué aprendió la Junta de todo aquello? Porque dijo, no, ahora vamos a hacer a todo el mundo fijo 12 meses, no va a haber problema, es total. Bueno, pues nos presentamos en 2025 y ¿qué había hecho la Junta? Pues nada, porque total, es lo que suele hacer. Y más este señor consejero que encima es de mi tierra, es de León. Bueno, pues así nos plantamos en 2025 y ahí, como digo, se desató el infierno, porque se dieron, todo lo que se podía dar, se dio. Entonces, unas condiciones meteorológicas extremas, llevábamos con una temporada de calor enorme durante muchas semanas, de repente muchas tormentas secas, o sea, todo lo que podía pasar, vientos de mucha velocidad, todo eso que puede provocar que los incendios aparezcan y se desarrollen muy rápidamente, pues se dio. Y claro, de repente, por ejemplo, en León había 9 incendios de nivel 2, de esos incendios que afectan, que claro, el compañero sabe más de esa parte, ¿no? Pero de esos incendios que también afectan a las poblaciones. Y no hay operativo que soporte 9 incendios en una provincia como León, 9 incendios de nivel 2, con llamas que se estaban acercando a muchísimos pueblos. Desde, poneros el mapa de León, ¿no? Mapa de León, es que yo si tengo una tiza me vuelvo loca. Pues mira. Entonces, más o menos, bueno, esto es así, una cosa, León, esto es aquí Picos de Europa y esto es el Bierzo, pues más o menos, aquí había el incendio de Boca de Huérgano, aquí está el incendio de Fasgar, había los incendios de Villablino, toda esta parte del sur, en la zona de La Bañeza, la zona que comunica con Zamora, o sea, imaginaros todo esto, y aquí luego Guardo, estas zonas de por aquí que están llenas de pinares y robledales y demás. Entonces, de repente nos encontramos con eso. No hay operativo que soporte semejante cosa. Y pasó lo que pasó.
Encima a esto se le juntó que había mucho personal, este año ha habido muchos procesos de estabilización, concursos de traslados, gente que se incorporaba al trabajo y de repente no es que te llegue una persona nueva, es que había muchísimo personal nuevo que no tenía ninguna experiencia en gestionar incendios de este calibre. Así que todo eso formó la tormenta perfecta para que el operativo no pudiera tener una coordinación buena. En los centros provinciales de mando estaban totalmente la gente desbordada, no controlaba dónde tenían las brigadas, dónde tenían las motobombas, dónde tenían... Yo recuerdo que el 15 de agosto me llama un compañero de una motobomba y me dice: llevo todo el día sentado en mi motobomba en Cistierna sin que me asignen dónde voy. El incendio de Boca de Gorga no estaba desatado. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues no sé, bueno, yo pertenezco al sindicato a comisiones obreras, entonces también por ahí controlas el tema, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, llama al centro provincial de mando, llaman al centro provincial de mando y le preguntan: ¿cuándo has empezado a trabajar? Esto era a las 8 de la tarde, a las 12 de la mañana. Voy a acabar saliendo del turno y todavía no me han asignado dónde tengo que ir. Bueno, esto que es un ejemplo, eso sucedió durante todo este tiempo. Así que nos encontramos con la situación que visteis en los medios de comunicación, que no os la tengo que contar porque fue espantosa. León ha perdido el 10% de su superficie quemada en estos incendios, desde las médulas, que es patrimonio de la humanidad, hasta la parte del Parque Nacional de Picos de Europa y hasta la reserva de la biosfera de la Cian. Entonces, con eso nos hemos encontrado. Bueno, pues tenemos todo esto y ahora ¿qué ha hecho la Junta? Porque claro, esto es mediático, sale todos los días en los medios de comunicación y claro, ante eso la Junta reacciona. Bueno, pues ha empezado un poco a mover algo de ficha, pero poco, algo de ficha, pero poco. Entonces sí que ahora la parte pública ya tiene a la gente los 12 meses, pero resulta que no se le ha ocurrido pensar qué hago con la gente los 12 meses, porque durante el verano sé lo que hago, pero de repente ahora la gente está así porque no les han asignado esa parte de prevención que tendría que tener preparada. No se le ha ocurrido. De repente ha tenido que hacer los llamamientos para que la gente esté trabajando, pero no tienen contenido porque no se le ha ocurrido prepararlo. Es otra de las cosas que hace la Junta también muy bien, que es improvisar y no enterarse de nada. Entonces, bueno, esa parte estamos ahí. Y luego la otra parte, ¿qué va a hacer? Porque lo que se ha planteado desde la parte social es que el operativo debe ser público todo el año. ¿Qué entiende la Junta por público? Bueno, ahí es de naturaleza pública, le llama. Vamos a hacer un operativo de naturaleza pública, poneros en lo peor. Porque en lugar de contratar directamente a todas las brigadas y que todo sea un operativo público, que encima, según las estimaciones que han hecho los sindicatos, sería mucho más barato, porque evitaríamos la parte del beneficio empresarial de esas empresas y encima la gente tendría muchas mejores condiciones laborales, pues le llama de naturaleza pública. ¿Qué peligro tiene eso? Que acabe en Traxa o en Somacil, pero no directo. Somacil es la empresa semipública que tiene la Junta de Castilla y León, otro chiringuito. Si lo resumo, es otro chiringuito, ¿no? Nos tememos que pueda acabar ahí. No sabemos porque la Junta no negocia. Se sienta, te pone la propuesta y tú dices, no, no me gusta, no nos parece bien. Bueno, pues es igual, lo saco a la prensa, ¿no? Y bueno, ¿qué otras cosas está pasando? Lo que comentaba el compañero de la ley de bomberos y bomberas forestales a nivel estatal, donde reconoce las categorías, reconoce el problema que tienen este trabajo, la peligrosidad, la penosidad, donde se da las bases para poder que la gente se jubile antes, lo que llaman los coeficientes reductores para que la gente se pueda jubilar antes. Eso que ya tendría que estar implantado, en Castilla y León no, porque yo lo valgo. Entonces no me da por la gana y no he querido hacerlo. Claro, ahora con la presión que tiene empieza a mover ese tema. Pero, por ejemplo, es un problema para las brigadas de las empresas privadas porque hay gente que ha estado trabajando muchos años por el régimen agrario. Entonces, cuando vayan a pedir los contratos para que eso se les certifique que han estado haciendo labores de bombero y bombera forestal, pues va a tener un problema, porque luego la Seguridad Social, si no, no te lo reconoce. Entonces va a ser un problema. Pero es que no ha implantado nada, porque no le ha dado la gana, hasta que ya no le queda más remedio porque se le acaban los plazos. Aún así, ha pasado plazos que tenía que haber hecho. Y a su propio personal no es capaz de reconocerle ni hacerle los certificados bien, como que han hecho trabajo de bombero forestal, y cuando van a la Seguridad Social le dice, oye, este certificado no vale, es tan cutre esta administración como para eso. Entonces, bueno, estamos ahí.
Es verdad que la parte social, los sindicatos y demás están presionando, pero es muy dura, ¿eh? La Junta en estos temas es muy dura y, vamos, el consejero que ahora está en funciones es de la marinera. Y parte del personal de la consejería, peor, porque tenemos ahí a nuestro querido director general de Medio Natural y Patrimonio Forestal, José Ángel Arraz, que es el ideólogo de toda esta cuestión que os estamos contando, que es el mayor desastre que yo he conocido en los 30 años que llevo trabajando en la Junta de Castilla y León. Así que bueno, venga, ya está, es lo que hay, ¿no? Pero yo creo que tenemos oportunidad de revertir esto y que la cosa cambie, porque es importante que un tema en el que estamos, como comentaba también el compañero, entramos en un momento en que los incendios no son lo que eran. Cuando yo empecé a trabajar en la Junta, los incendios a los que he ido son conatos, pequeños incendios, pero ahora ya no son así. Es verdad que sigue habiendo esos, pero ahora entramos en los incendios de sexta generación. Y los incendios de sexta generación no se apagan de la forma en la que la gente está acostumbrada. Hay que cambiar completamente el paradigma, hay que cambiar completamente lo que tenemos. Y luego también tenemos muchos problemas que antes no había. El abandono rural, por ejemplo, provoca que hay muchos pueblos que la parte donde se junta el pueblo con la parte del monte, eso que así muy pedante se dice la interfaz urbano-forestal, pues es uno de los problemas que, bueno, tú sabes más que yo de eso, pero es muy importante, ¿no? Que esa parte no tenga ese contacto directo, porque provoca el gran problema que han tenido también muchos incendios este verano. Y es que mucha gente se ha tenido que ir de su pueblo, dejar sus casas, ha visto quemarse sus casas, y eso es muy duro. Es decir, el peligro, aparte de la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fauna, la pérdida de flora, el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero que provoca un incendio, el ver cómo tu pueblo se quema tu vida, ¿no? Y luego el peligro que eso supone también para las personas. Pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar con eso? No hay planes de emergencias en la mayoría de los pueblos. Eso no, la Junta no se le ha ocurrido gestionar eso, las diputaciones tampoco están con esa cuestión. Y es muy importante porque al final eso es lo que provoca más dolor. Luego tenemos la otra parte, ¿no? que hay que gestionarla, pero eso provoca mucho dolor, con lo cual es muy importante también esa parte. Entonces, luego también otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los incendios no salen de la nada. Hay una pequeña parte que son incendios que se producen de forma natural, porque además estamos en unos ecosistemas, la mayor parte son ecosistemas mediterráneos que recurrentemente se incendian, pero aquí la mayor parte de los incendios son provocados por nosotros y por nosotras. Hay una parte de esos provocados que son intencionados, pero otra parte que son negligencias, con lo cual también la administración debe hacer una labor de formación importante para evitar que toda esa parte que son negligencias desaparezca. Es decir, que tú tires una colilla y eso pueda provocar un incendio, eso hay que evitarlo. Que tú enciendas la cosechadora cuando te han dicho que es una época de peligro alto y puedes provocar un incendio, como pasó en alguno de los que hubo por el verano, eso también es una labor de formación, es una labor de que en las escuelas y en otros sitios se haga una labor importante, y eso lo tiene que hacer la administración. También los demás tenemos que ser conscientes, pero lo tiene que hacer la administración. Con lo cual, todas esas cosas, y luego incidir en por qué hay determinadas zonas que recurrentemente se queman. En España no se queman las zonas que más calor tienen, se quema el noroeste de la península fundamentalmente. Si os acordáis, en un momento dado hubo aquello del Plan 40... Perdón, es que igual me estoy... No, tranquila. Hubo aquello del Plan 42, que era un poco ver los municipios y ver qué características tenían los municipios que tenían mayor problema de incendios. Eso lo dejó la Junta de lado, porque claro, tampoco, como siempre, no le gusta tal. Pero era una forma también de estudiar qué pasaba en esos municipios. Y eso también hay que hacerlo. Es decir, ¿por qué se queman determinadas zonas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué problemática hay para poder atajarlo directamente en la zona en la que se produce? Con lo cual, claro, es que esto es un tema muy complejo. No hay soluciones sencillas, no hay una única solución. Cualquiera que os venga a vender que todo esto se puede arreglar de una manera fácil, no existe. Esto no se puede arreglar de manera sencilla. Es un cúmulo de problemas, es un cúmulo de situaciones que ahora se han agravado con el problema del cambio climático y con la cuestión del abandono rural. Efectivamente, el abandono rural provoca también una gran parte del problema. La ganadería extensiva es una cuestión que puede ayudar mucho a que las consecuencias de los incendios que todavía se produzcan no sean tan graves. Es muy importante mantener la
la ganadería extensiva en las zonas, cuidar que efectivamente esa parte de contacto entre el monte y los pueblos se gestione de otra manera. Hay que ver también una gestión forestal distinta de la Junta. La Junta prácticamente no hace gestión forestal. Es verdad que tenemos la comunidad autónoma con mayor superficie forestal de España. O sea, es muy difícil gestionarlo todo, pero bueno, entre intentar gestionar algo a no hacer nada, pues hay una gran diferencia. Y hay que gestionar también el tema forestal de otra manera, porque lo que tenemos que intentar hacer con esa gestión, conseguir paisajes de otra forma. Es decir, las masas forestales continuas de una única especie son las candidaturas totales al desastre. Cuando tú tienes paisajes en mosaico, por ejemplo, con diferentes tipos de árboles, con diferentes tipos de ecosistema, con diferentes tipos de matorral, pradería y demás. Eso te facilita también mucho el que los incendios no tengan la misma gravedad que lo que han tenido este verano. Pero eso tampoco se lo plantean. Y es muy importante que tanto la parte pública, porque hay muchísimos montes de utilidad pública, tanto de la administración general como de las juntas vecinales, etcétera, tienen que plantearse una gestión forestal distinta. También los propietarios privados tienen que plantearse una gestión forestal distinta. Ahí entra mucho también el tema de la PAC, que no vamos a entrar porque eso abrimos otro melón, pero quiero decir que todo esto hay que hacer que la administración pilote al conjunto de la sociedad para cambiar la gestión que se está haciendo, tanto en la gestión del mundo rural en esta comunidad, como en la gestión del propio operativo de incendios en esta comunidad, y hacer de todo eso que el futuro sea diferente, porque si no nos vamos a cargar lo que tenemos y nos espera un futuro bastante complicado y bastante negro. Y lo dejo aquí, luego. Si no nos convertiríamos en lo que yo he dicho muchas veces y que ahora decimos más, de la central eléctrica de Europa. Y creo que no nos gustaría. Las torretas. Ay, perdón, que se me olvidaban las torretas. Vale, sí, eso muy rápido. Bueno, las torretas son una parte fundamental del operativo porque la gente que trabaja en las torretas, que tiene mucha profesionalidad y tiene mucha experiencia, es capaz de detectarte un fuego a la mínima que aparece un humo, sabe perfectamente triangular dónde está ese fuego, sabe perfectamente si el humo es porque hay una gravera y se levanta o es por un incendio y la gravedad que puede tener. Y dirige muy bien a los medios tanto de tierra o de otro tipo que puedan llegar. La Junta no le gustan las torretas, las torretas le gustan o no, bueno, las tiene hechas una mierda, hablando mal, porque es un desastre. Si vierais las condiciones en las que trabaja la gente, la verdad es que alucinaríais bastante. Bueno, pues no le gustan. Entonces he intentado cargar, por ejemplo en Segovia tal, y quiere cargarse el mayor número de torretas y sustituirlas por cámaras de vigilancia, porque a nuestro señor consejero le gustan mucho las cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia no pueden hacer nunca esa labor, no te pueden dirigir, no te pueden llevar, no distingue un humo de un camión, de un bulldozer que pase por allí a un humo real de un incendio. No sabe, no le puede dirigir a la gente medioambiental para que vaya y lleve a la brigada que lleva, no puede dirigir al Romeo que va con la pick-up a dónde tiene que llegar. Entonces, bueno, es muy importante también que tengáis en cuenta que cuando os quieran vender públicamente que son buenísimas las cámaras, que son buenísimas, no, lo buenísimo es las personas que están en las torretas, porque los medios humanos son fundamentales a la hora de gestionar y de apagar los incendios. Lo digo para que lo tengáis en cuenta porque se vende muy bien todos los medios tecnológicos, no, la mejor tecnología es la gente que está con los prismáticos y que sabe manejar un mapa de la zona y la conoce muy bien. Lo digo porque es que a veces a mí me duele mucho que eso se venda también en los medios de comunicación a la gente. Pues no, por favor. La gente es la que al final va a hacer la labor más importante y va a ayudar a que los otros medios lleguen pronto y lleguen bien donde tengan que llegar. Pues la verdad, yo voy a hacer un breve inciso. En Medina yo pregunté en un pleno si teníamos un plan de prevención de incendios en Medina del Campo. Me dijeron que teníamos que no nos preocupáramos porque tenemos el de la Junta que, como podemos comprobar, nos deja a todos muy tranquilos. En Medina tenemos un parque de bomberos que no es nuestro, es de Diputación, y tenemos además aquí al jefe de bomberos de este parque, que es Alfonso San José, y que nos va a contar un poco cuál es esa situación, porque además es un poco particular. Yo creo que los que me conocen no me han visto en algún sitio, me han oído hablar más de una vez del tema, pero el que conoce más y puede hablarnos mejor es él. Así que, Alfonso, cuando quieras. Pues muy buenas
A ver, yo venía a comentar, pues eso, a contaros un poco cómo funciona el Parque de Medina, cómo funciona la Diputación, los diferentes parques que tiene distribuidos por la provincia, pero lanzando un poco lo que ha comentado ahí mi amigo Jorge, que es amigo, y Pilar, pues sí que es cierto que la Diputación y la Junta deberían de tener algún tipo de acuerdo de colaboración en cuanto al tema de extinción de incendios, que no lo hay, o sea, no lo hay. Hace años lo que teníamos era unos walkies, unas emisoras, con los cuales cuando salíamos a un incendio forestal nos poníamos en comunicación con el agente forestal de turno. Es que ahora ni eso. O sea, nosotros ahora nos avisas para un incendio en un pinar, bueno, decir que la competencia de incendio forestal es el de la Junta. O sea, nosotros somos bomberos rurales, urbanos y colaboramos con la Junta en incendios pues cuando se nos precisa. Nosotros sí que estamos todo el año. Y es verdad lo que ha dicho antes Jorge, que la Junta, no sé si empezáis a trabajar desde el 1 de julio o 15 de junio, sí, pero es que antes de esas fechas ya hay incendios forestales y eso nos toca atenderlo a nosotros. Bueno, tienes la parte, los que estamos fijos, ¿vale? Porque yo pertenezco a Traxa. Tú eres de Traxa. Los que estamos fijos, que hizo lo que has comentado, una estabilización de empleo, pues sí, somos 5. La Junta dice que con 5 personas nos tenemos que apañar para apagar un incendio forestal. Sí. ¿Sabes? Claro. Luego si queréis hablamos de los mínimos que debería de haber en cada dotación y tal, pero bueno. Que eso también es importante aquí. Eso también es, sí que hemos tenido además recientemente unos incendios que bueno. Sí. Lo cierto es que Diputación es verdad que tiene 6 parques distribuidos en toda la provincia, un poco escasos en cuanto a personal, sobre todo en municipios como este, de más de 20.000 habitantes, que debería de tener un parque municipal, no comarcal, no dependiendo de la Diputación, debería de ser al revés. O sea, el Ayuntamiento de Medina, por número de habitantes, luego os cuento lo del Plan Sectorial de Servicios de Prevención de Incendios, no sé si lo conoces, que yo no sé si funciona o no funciona, porque tú lees aquí el tipo de parque que debe haber en Medina y bueno, no lo hay. No. Lo que iba a decir de Jorge, cuando decía que durante el invierno, ¿qué hacen? Que están parados. El mejor método, cuando ha hablado Jorge de eliminar el triángulo de fuego, uno de los principales elementos es el combustible, que es el trabajo que yo creo que tienen que realizar en invierno, eliminar la maleza, los restos de leña seca, que al final luego en verano es lo que hace que los incendios, de ser un conato, pues se nos disparen y sea un incendio de una magnitud enorme. Entonces, el mejor método de extinción está claro que es la prevención. Y ese es un trabajo que deberían de hacer, hablando de incendios forestales, en invierno. Y cuando has comentado antes también, yo recuerdo este verano hemos tenido un incendio por la zona de Río Seco, cuando hablabas de que las masas forestales y demás están ya dentro de los pueblos. En esta zona de Río Seco, que es tierra de secano, pues son las tierras de labranza. Y ahí, es que no recuerdo el pueblo que fue, el incendio se metió en el pueblo y atravesó el pueblo, porque las parcelas de labranza estaban pegando a las paredes del pueblo. O sea, y en estos pueblos de esa zona hay muchas casas ya deshabitadas, abandonadas, con restos de todo. Entonces, claro, cuando te pilla un incendio de estos de verano con viento, eso no para en ningún sitio. O sea, atravesó el pueblo, entró en el pueblo y aquello fue el caos. Y no sé, también había notado aquí en Guardo, también nos activaron a nosotros para el tema de estos incendios y fueron con un día 2 dotaciones, otro día otras 2 dotaciones y solamente estuvieron actuando como una media hora. El resto del tiempo, si estuvieron 2 días, estuvieron parados, unos en una gasolinera y otros en un supermercado, no sé qué, esperando a que alguien les dijera dónde tenían que ir. O sea que yo creo que es una pena. En fin, y si queréis os cuento un poco lo que tiene la Diputación distribuida por la provincia, pero antes os voy a leer, porque si no, no lo voy a decir bien. Existe una ley, que es la Ley 7 del 85, reguladora de base de régimen local, que dice que corresponde a los municipios la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, siendo esta obligatoria para los municipios de más de 20.000 habitantes, es decir, Medina del Campo. En la provincia tenemos 3 municipios, creo que lo sabéis, de más de 20.000 habitantes, Arroyo de la Encomienda, Laguna y Medina. Bueno, el único que ahora mismo tiene un parque en condiciones es Arroyo. Pero claro, Arroyo ha llegado a un acuerdo con la Diputación, antes le tenía... A ver, la Diputación es la que se encarga
dar este servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes. O sea, todos los pueblos de alrededor de Valladolid, del Alfot, menos Arroyo y Laguna de Duero, son pueblos de menos de 20.000 habitantes, con lo cual ese servicio le da la Diputación. La Diputación hizo un acuerdo con el Ayuntamiento de Valladolid para que prestara ese servicio a esos municipios, incluido Arroyo y Laguna. Y desde el año 2020 ha sido la Diputación la que se ha hecho cargo de ese Alfoz, incluido el Parque de Arroyo de la Encomienda. Y Arroyo de la Encomienda ha hecho lo que yo creo que debería haber hecho hace mucho tiempo el Ayuntamiento de Medina del Campo. Ha llegado a un acuerdo, ha montado el parque de bomberos y va a hacer un parque nuevo. Cosas que pasan. Al final, no sé si es el presupuesto que llegue o no llegue. Parque no hay. Bueno, han acondicionado unas naves, han hecho una especie de oficinas y están allí haciendo guardia a mis compañeros. Bueno, yo estoy allí también ahora incluido. Y claro, allí hay 6 bomberos por turno, con lo cual garantiza pues lo que no tenemos aquí en Medina. Aquí en Medina somos 3 de guardia. ¿Qué ha ocurrido en estos incendios grandes de estos días atrás? Pues que tiene que venir en apoyo el parque de Tordesillas o el parque de Isca. Es más, ahora mismo Medina del Campo, por 2 acuerdos que ha firmado también la Diputación con Ávila y con Segovia, no ya solo cogemos Medina, 20.000 habitantes, y el sur de la provincia, la comarca, sino que tenemos que desplazarnos a todo el norte de la provincia de Ávila y algunos pueblos de Segovia. Con lo cual, cuando de aquí de Medina salimos la dotación que existe, el parque queda vacío. Cosa que ahora mismo en Arroyo, pues sí es dependiendo del incendio. Lo que hablábamos de mínimos. A ver, un incendio de unas dimensiones grandes con 3 bomberos, lo que puedes hacer es contenerlo, sujetarlo y esperar a que vengan refuerzos para poder atacarlo y poder sofocarlo. Entonces Arroyo, o sea, y fue la misma Diputación la que dijo, para este municipio y para este número de habitantes necesitamos un número mayor de bomberos. Entonces, pues hay una dotación de 6 bomberos. Aquí la hay de 3. Y pasa por lo que pasa muchas veces, que lo hemos hablado muchas veces, pues, la gente no sé si lo sabe y si lo sabe pues no le presta la atención que debiera, porque claro, nosotros cuando nos vamos, yo es que he ido hasta una actuación una vez en un pueblo que nos correspondía de Ávila a 50 minutos de aquí, o sea, con lo cual el tiempo de respuesta... Cuando llegas ya... Nada. Es más, el plan sectorial que elaboró la Junta de Castilla y León decía que el tiempo máximo de respuesta debería de ser 30 minutos. La provincia de Valladolid lo cumple, con los 6 parques de bomberos que tiene la Diputación lo cumple, pero claro, Ávila no tiene bomberos provinciales, depende del ayuntamiento también, por eso ha hecho el acuerdo con la Diputación. Y Ávila, que sepa yo, es de Castilla y León también. ¿Qué tenemos aquí en Medina? Bueno, lo que os hablaba de este plan que elaboró la Junta, los objetivos principales eran establecer la distribución de los parques de bomberos por el territorio de Castilla y León dentro de unas áreas de intervención. Definir la tipología de los parques, es decir, claro, en un municipio de 20.000 habitantes no va a haber el mismo parque que en como puede ser Medina de Río Seco. Medina de Río Seco, no sé si son 5.000 habitantes, no puede tener los mismos bomberos que tiene Medina. Y ahora mismo los tiene. Y eso, determinar características y dotaciones mínimas. Pues la Junta elaboró un mapa de distribución de estos parques, donde existía el parque tipo 1, en ese mapa los únicos que lo cumplen es el Ayuntamiento de Valladolid dentro de la provincia y ahora mismo Arroyo. Y a Medina del Campo le cataloga como parque tipo 1, pero no es cierto, porque no cumple con el mínimo que establece la Junta, que es de 4 intervinientes. El mínimo, siempre estamos hablando de mínimo. Y no sé qué más contaros al respecto. Ese sería el parque tipo 1, lo que tiene Diputación son parque tipo 2, que igual que los del parque de tipo 1 tiene que haber 24 horas presenciales, nosotros lo tenemos, tardar menos de 5 minutos en salir, el mínimo de 3 intervinientes, al menos 2 vehículos autobomba, un equipo de accidentes de tráfico y un equipo de altura. Todo eso lo cumple Medina del Campo, pero no tiene ese 4.º bombero. Y que además no es de Medina, es de Diputación, con lo cual...
El parque. Claro. Claro. Pues eso es lo que... Yo sé que el año pasado se ha firmado un acuerdo, que creo que todavía no debe estar en vigor. En presupuesto, os cuento yo un poco, en presupuesto este año ha llevado ya, porque llevamos oyendo al grupo de gobierno actual, al señor Salcedo sobre todo, que es el de las perras, que es el de Hacienda y el portavoz del PP, decir que mientras él esté en el Ayuntamiento de Medina del Campo no va a pagar un duro a Diputación por el servicio de bomberos. Y este año han llegado a un acuerdo y han presumido además de que han llegado a un acuerdo con Diputación para que el parque de bomberos de servicio pagando 400 euros por cada salida. Y que luego a final de año se negociará y si alguna salida no corresponde o no sé qué, pues se devolverá el dinero y se harán cuentas. Hay 400.000 euros en presupuesto y siguen insistiendo en que el acuerdo ha sido muy beneficioso, que se ha hecho desde Medina y no es cierto. El acuerdo sirve también para, creo que también para Segovia, ¿no? Igual, Segovia, Ávila, el acuerdo es el mismo, sí. Medina debería tener un parque de bomberos, nos dicen siempre que es 1 millón de euros el mantener un parque de bomberos y vale, en presupuesto a lo mejor en Medina no hay para tener un parque de bomberos por 1 millón de euros, pero sí para tener un acuerdo con Diputación, que nosotros esto lo hemos peleado muchas veces en comisiones, plenos y de todas las maneras habidas y por haber, que se llegara a un acuerdo para tener un cuarto bombero, para tener más ayudas al parque, porque fue con Chencho, yo creo el acuerdo aquel por el que el Ayuntamiento de Medina del Campo y Diputación tenía el servicio del parque de bomberos y en teoría el Ayuntamiento de Medina del Campo iba a hacer ayudas o mejoras en el parque y tal. La única que se hizo fue comprar una escala, que además ni siquiera la pagó todo el Ayuntamiento, porque parte la pagó la Junta de Castilla y León. Y nosotros hemos insistido mucho en que en Medina no hay dinero para hacer un parque de bomberos, pero es un municipio de 20.000 habitantes, que sea la Junta de Castilla y León la que se responsabilice de montar ese parque de bomberos o de convertir el parque de bomberos de Medina en parque de bomberos de Medina realmente. Pero aquí nos tiramos la pelota unos a otros y no se hace nada y en el caso de, voy a poner un ejemplo de Gobernarro, pasó este verano, que cuando fueron los bomberos no había presión en los hidrantes, en los hidrantes y tuvieron que ir a San Vicente a recoger agua. El otro día lo presentamos en pleno y nos dijeron que no, que el agua llega bien y que no hay problema. Si negamos las necesidades y negamos los problemas y negamos el origen, que es lo que pasa mucho también en la Junta con otras cosas, nunca podremos poner solución a los problemas y a esas circunstancias. Entonces, mientras no reconozcan que necesitamos que el Parque de Bomberos de Medina tenga una buena dotación y además pertenezca a Medina, seguiremos en la misma situación. Ya he contado yo la parte política, ya te toca. Ya lo has contado todo, sí. Los acuerdos que ha firmado Diputación con las diputaciones de Ávila y con las de Segovia sí que cobran exactamente lo que llaman ellos el coste marginal, que son 400 euros. No sé si el coste marginal, si alguno sabéis lo que es, a mí me lo han explicado y no lo he entendido. Yo creo que te hacen una media ahí de lo que supone una salida de bomberos, camiones, vehículos, o sea, los vehículos y personal y demás, y han establecido 400 euros. Es lo que cobran a las diputaciones y es lo que pretenden cobrar al ayuntamiento. Pero yo creo que el meollo del problema no es ese. El meollo del problema es que este ayuntamiento debería tener un parque municipal. Y el acuerdo que ha firmado con la Diputación, que debe ser con carácter retroactivo desde enero del 25, y hasta donde yo sé, no han pagado un euro todavía. Que yo sepa tampoco. No. Y debería de hacer un poco por lo que ha hecho con Arroyo de la Encomienda, un acuerdo un poco serio y ¿por qué allí hay 6 bomberos y aquí hay 3? Y un día hablándolo con el diputado, coincidió que pasaba por allí Guzmán y le dije, digo, mira Guzmán, aquí tienes al diputado de incendios, que te explique por qué allí hay 6 bomberos para una salida y aquí tenemos 3. Guzmán fue el diputado de bomberos. Fue diputado del Servicio de Extinción de Incendios, sí. Y todo esto lo veía fenomenal y yo con él hablé en varias ocasiones y él sí que quería, dice, hombre, sí, yo entiendo, a ver, para que hagáis un poco la idea, un incendio en un piso de una vivienda, mínimo salimos con 2 vehículos, un vehículo autobomba y un vehículo autoescala que no lleva agua. O sea, ese vehículo autobomba tenemos que conectarle a la escala para meter agua en punta de lanza y poder apagar el incendio desde la escala. Para eso el mínimo, o sea, sin hacer nada más, serían 4 bomberos, 2 para escala y 2 para camión. Hemos tenido hace poco un incidente que ha salido en prensa también, un incendio de una persona pidiendo auxilio, bueno, aquí al lado. Y claro, al final tuvo que entrar policía
porque entre que ubicas el vehículo en autoescala, preparas todo, la línea y demás, pues claro, el señor ya llevaba allí asomado al balcón asfixiándose, pues el tiempo que llevara. Hombre, la verdad, a ver, policía siempre llega antes que nosotros, los avisos siempre nos llegan igual a través de la centralita del 112. La ventaja que tiene la policía local o la nacional es que ellos están patrullando y recibimos el aviso a la vez, ellos siempre llegan antes. Pero a lo que voy es el tema ese, o sea que con 3 bomberos tú no puedes hacer un rescate con las garantías de que aquello salga bien. Y que si tienes varios incendios o varias incidencias al mismo tiempo tampoco tenéis gente. Claro. Y que tenéis un terreno muy amplio para... Y lo que me ha dicho cubrir. antes es que estamos hablando de un montón de kilómetros cuadrados que tenemos que cubrir. Claro, en las temporadas de verano que hay más incendios, pues coinciden muchas veces que tienes hasta 3 parques provinciales fuera de la provincia. Si tienes algo serio en Medina del Campo y tampoco está Tordesillas, vendría Íscar que te tarda 40 minutos. Y los incendios, ¿qué tardan en desarrollarse un incendio? Nada. Capacidad de reacción 30 minutos. Los incendios se apagan bien cuando es un conato, ya cuando está desarrollado vamos a intentar salvar lo que podamos, contenerlo y que no se extienda. Cuando salisteis en la cabalgata de... ¿Cuando salimos a la cabalgata? ¿Vino algún refuerzo o dejasteis el parque abandonado? No, a ver, sí, vino un refuerzo, a ver, no, para eso el parque no queda vacío. La Diputación también tiene establecido cada día, de los 6 parques, 2 mínimo están lo que se llama en servicio de localización. O sea, es gente que está en su casa con el teléfono disponible y que en menos de 45 minutos tienen que estar en el parque. O sea, para incendios de gran magnitud, incendios grandes de industrias, o como el que pasó aquí en el Desguace, y a ese servicio vinieron los que estaban localizados. No, para tareas programadas no se tira del personal de guardia, pues si no ya... Pues lo que nos faltaba. Sí. Es lo que nos faltaba. Bueno, las Y- preguntas si no para luego. Sí. Espera, el turno de preguntas lo hacemos luego al final, que Paco siempre se nos cuela. Lo hacemos luego al final cuando haya llegado todo el mundo y así, por si acaso hay preguntas que puede contestar todo el mundo. ¿Has acabado? Yo creo que sí. Vale. Y para finalizar va a hablar Juan Gascón, que va a hablar de otras formas de políticas. Es nuestro coordinador provincial y además es el candidato a presidir la Junta de Castilla y León. Y es el provincial, pero es el regional, de la Junta de Castilla y León. Claro, Pero es el coordinador. claro, pero es el coordinador regional. He dicho provincial, sí, perdón, el regional. Y va a hablar de que hay otras políticas que se pueden hacer. Hay otras muchas formas de hacer las cosas y desde luego la privatización no es una de ellas. ¿Y cuando quieras? Bueno, en realidad yo lo que venía a decir es que lo que ha dicho Jorge, lo que ha dicho Alfonso y lo que ha dicho Pilar, pues lo llevaremos a las Cortes, porque yo, extinción de incendios, pues mucho menos que los que están aquí hablando. Sí que quería plantear un poco como alguna reflexión, ¿no?, de las propuestas que llevamos nosotros para las últimas elecciones autonómicas, sabéis que son el 15 de marzo. La primera es Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, se puso en contacto con nosotros para iniciar en León la campaña de septiembre, ¿no?, cuando iniciaba la campaña política, ¿no? Ellos vieron, ¿no?, que los incendios de Castilla y León habían sido muy relevantes, ¿no?, y consideraron que era el sitio donde poder empezar a hablar de política, ¿no?, porque detrás de todo esto, es verdad que hay una serie de causas naturales, pero también hay una mala planificación y hay unas causas, ¿no?, que permiten que determinadas comunidades autónomas estén más preparadas para esto y otras comunidades autónomas como la nuestra, pues con lo que ha planteado un poco Pilar sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Igual que en otras muchas cosas, pues desmercantilizar el fuego. Hay que desmercantilizar el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Pues que desaparezcan las empresas privadas de todos los ámbitos. ¿Por qué? Pues porque al final la empresa privada, ¿qué es lo que le interesa? Hacer negocio. Para el negocio, o sea, para esto que dicen, no, hay que generar actividad económica, pues hay que saber que para generar actividad económica, por eso lo dice Yayo Herrero con los medicamentos generan mucha actividad económica. Y en cambio nos genera más felicidad tomar menos medicamentos, ¿no?, que son necesarios, ¿no? Y con el fuego pasa igual, la extinción de incendios son 20.000 euros cada hectárea, y en cambio la prevención pues estaría en torno a 500 euros o 300 euros, 400 euros. Entonces, cuando hablamos de desmercantilizar, decimos, bueno, no hay que tener en cuenta lo económico, sino que hay que tener en cuenta pues,
cuidado de las personas, de los bienes también, pero sobre todo de las personas, porque ha habido 3 muertos, ¿no? En estos incendios en verano, ¿no? 4 muertos, ¿no? Pues en verano 4 personas, ¿no? Además había como multitud de heridos, también que eso no sale porque no está relevante, pero también es relevante, ¿no? El que prioricemos la salud de las personas por encima de los trabajadores, lógicamente. Entonces, no hay ley política de gestión forestal, no hay política de gestión forestal, no hay ley de bomberos. Por cierto, que hay una cosa que es muy relevante con respecto a eso, hay hubo una propuesta de ley de bomberos y bomberas forestales y el motivo por el que dijeron que no se llegaba a tener, porque ponía bomberas forestales. Bueno, habrá menos bomberas forestales, pero no, ¿por qué no puede haber una ley, ¿no? Que es aquello que se ha negociado a nivel estatal, que ha supuesto también un avance, ¿no? Para determinados ámbitos, ¿no? Y con el que se ha contado también con mucha de la gente que está trabajando en extinción, pues ahora se aprueba a nivel estatal o vamos a llevarlo al ámbito de las competencias, a la comunidad autónoma. ¿Qué pasa en la comunidad autónoma? Pues aquí la comunidad autónoma estaba mucho más centrada en focalizar que la culpa era del gobierno de España que en asumir cuáles eran sus competencias. Esto le pasó en Valencia con la DANA. Parece que lo importante era que echar la culpa del problema a otro, ¿no? Que no era ello, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso sí es un problema, ¿no? También hay otro problema, que yo creo que tampoco tenemos que ser inocentes, ¿no? Y el Partido Popular ha visto que en realidad no hay una repercusión electoral en que haya una mayor planificación, que es decir, que en 2022 fueron los incendios de la Sierra de la Culebra, 2023 las elecciones autonómicas, en Zamora ganó el Partido Popular. O sea que no hay una repercusión entre que haya una mala gestión de los incendios y que luego para el señor Suárez Quiñones sí que la hay, ¿no? Que ya no está en las listas de la provincia de León para las próximas autonómicas, pero puede ser consejero de Medio Ambiente, porque los consejeros, como todas y todos sabéis, no tienen por qué ser procuradores en cortes, quiero decir que puede ser el consejero perfectamente, ¿no? Y si no, se incorporará a su puesto de trabajo como juez, que no sabemos muy bien cuál es el más problemático. Luego, yo creo que quienes niegan el cambio climático, no están autorizados para hablar con respecto a este ámbito, ¿no? Porque es verdad que los incendios, lo habéis dicho quienes trabajáis en el tema de incendios, son de quinta y sexta generación. Los incendios forestales nunca entraban en las casas. Ahora de repente hay casas incendiadas, hay gente, o sea, es como mucho peor, ¿no? Y lo que estáis planteando es o se actúa rápido o cuando ya se actúa lo único que se puede hacer, porque hay incendios que están semanas y semanas funcionando, ¿no? Que están semanas y semanas quemando una gran cantidad de hectáreas hasta León, ¿no? Con el casi 10% de la superficie de la provincia quemada, porque me parece que es un tema suficientemente relevante como para que todas y todas lo tomemos en serio, ¿no? Hace falta la ley de bomberos forestales, hace falta hacer público el personal, pero también todo lo que el personal necesite para que ello sea posible, las torretas, todos los medios que necesite para hacerlo, incidiendo mucho en lo que decía Pilar, ¿no? Al final quieren drones y quieren cámaras porque eso supone que hay una empresa que se lleva la pasta, en lugar de un trabajador o una trabajadora que es la que atiende y que puede solucionar ese incendio forestal en el menor tiempo posible. Entonces nuestra propuesta es 100% público. Nosotros hemos hecho también una denuncia a la Inspección de Trabajo, porque claro, nosotros estuvimos mirando, intentando descubrir la cantidad de contratos que hay con empresas, no solo con Traxa, que también, sino con empresas, y ahí poner los nombres de las grandes empresas estas que nos suenan, de Acciona, todas las empresas y algunas SL, ¿no? Imagino que también, y estamos hablando de millones y millones de euros que se gasta la Junta de Castilla y León en este sistema de extinción tan obsoleto, ¿no? Que tiene que ver más con la extinción, cuando ya se ha producido el incendio, que con una programación, una planificación y un trabajo a lo largo de todo el año. Nosotros tenemos una propuesta que también es muy interesante, que es una propuesta que planteó en su momento Eduardo Garzón, que algunas y algunos recordaréis, que era el plan de empleo garantizado. Nosotros creíamos que el plan de empleo garantizado se podía aplicar en este ámbito, ¿no? Es un dinero para que en los pueblos se trabaje en aquello que antes, en algunos casos, se hacía de manera natural. Las estufas eran de leña, las calderas eran de leña y ahora son de gasoil. Entonces, toda esa leña que se utilizaba antes para determinados recursos
pues ahora hay que ver cómo gestionarla, de qué manera conseguir que no haya esa maleza que supone un problema a la hora del incendio, porque al final lo que hace es alimentar el incendio. Y otras de las cosas que ves también, que cuando antes la leña desaparecía enseguida, ¿no? Y ahora es verdad que muchas veces se hacen las tareas de limpieza, pero se deja la maleza sin limpiar, y yo creo que eso también es falta de planificación. La otra cosa que habéis planteado, que también está claro, que es se están despoblando los pueblos, ¿no? Al final, que se despueblen los pueblos, pues supone también que hay menos gente y al final eso también redunda, ¿no?, en que haya más cantidad de maleza, más incendios, ¿no?, y más de todo, ¿no? Para ellos, claro, yo estaba apuntando aquí lo de la trama eólica, ¿no? Habla poco, pero en realidad la trama eólica era para poner los molinos, lo que hacían es, mira, tú eres esta empresa que es un proyecto hasta 50 megavatios, porque más de 50 megavatios no lo controlaba la Junta, pasaba a ser con el Ministerio que lo gestionaba. Pero bueno, hasta 50, tú quieres hacer esta instalación, bueno, yo te lo voy a agilizar, pero lo tienes que hacer con esta empresa, ¿no? Había una declaración de un señor que era a mí me llamó mucho la atención, porque era un señor que era de Zamora, un empresario de Zamora, al que la Junta le decía que tenía que trabajar con una empresa de Castilla y León, pero no con una empresa de Castilla y León, sino tienes que trabajar con esta empresa, con esta otra. Entonces, claro, quienes gestionaban la trama eólica son los mismos que gestionan cómo se hace la extinción. Y entonces ellos están pensando siempre en cómo mercantilizar. Y cuando hablan de tenemos que hacer que las empresas participen dentro de esta dinámica, claro, y en realidad no están pensando en las empresas, no las pequeñas y medianas empresas, están pensando en las grandes empresas y en un modelo que es un modelo de negocio también. Cuando hablamos de lo de las plantas de biogás, ¿no? Cuando hablamos de las plantas de biogás es también alfombra roja para que en el medio rural aparezcan problemas que antes no estaban y que aparecen empresas normalmente de Madrid o de fuera que lo que vienen es a extraer los recursos de Castilla y León en una comunidad que genera más del doble de la energía que consume. El otro día, en una charla que tuvimos con Óscar Carpintero, compañero nuestro de Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, tenía un plano que era súper interesante porque se veía el mapa de España, como el que he dibujado Pili de León, pero de España, y cómo Madrid lo que hacía era succionar energéticamente todo lo que generaban el resto de comunidades autónomas. Y entonces nosotros nos hemos quedado con ese papel, un papel subsidiario de una comunidad que no tiene capacidad de construir en positivo y que pues tiene el modelo de todo aquello que otras comunidades no quieren. Y en este sentido, pues me parece que también es relevante, ¿no? Porque antes no entraban los incendios en los pueblos, no había otra serie de características que ahora ya no están, ¿no? Con respecto a esto que comentaba antes, ¿no? Me cortas cuando consideres, pues me parece relevante también cuando planteaban las ayudas al gobierno de España, ¿no? Cuando decían, queremos, no recuerdo ahora el número, pero era como 32 bulldoces. Queremos, eso, en la carta a los Reyes Magos que escribía el señor tal diciendo, no, presidente, queremos 32 bulldoces. Resulta que la Junta tenía 25 bulldoces solamente. O sea, le pedíamos al gobierno de España que nos diera más cantidad de material, del propio material que tiene la Junta, que se supone que es la competente en este ámbito, ¿no? Yo vengo de Palencia, ¿no? Vengo de Palencia, vivo allí. Entonces, en la montaña palentina, el helicóptero de la montaña palentina, cuando hubo el incendio de Guardo, no funcionaba. Tuvo que venir el helicóptero de Burgos. Claro, si necesitamos 30 minutos, si tenemos que ir a la montaña en un sitio en el que muchas veces los accesos, por eso hay tantos accidentes laborales en el ámbito de la extinción de incendios, es muy complicado. Pues claro, cuando llegó el helicóptero de Burgos ya estaba el incendio muy avanzado y entonces estamos hablando de que en vez de que sea media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, pues ya te vas a, creo que fue 11.000 hectáreas entre dos. Y además entró también en la parte de León, no sé si dónde se originó, pero bueno. El material está bien, la tecnología está bien, pero es que ahora están diciendo vamos a traer helicópteros para la sanidad. Y en la sanidad, el helicóptero no le supone una ventaja. Es verdad que en la parte de extinción los medios aéreos son muy importantes, pero los medios aéreos son muy importantes si funcionan. Y luego hay que ser consciente también que al final los pilotos tienen una cantidad de horas máximas de vuelo al año. No pueden volar más de X horas por motivos de seguridad, ¿no? Y eso tiene también sus limitaciones, ¿no? Me pongo aquí, me pasa como al otro, ¿no? Que no me entiendo ya mi letra, porque me falla la vista un poco, ¿no? Pero el camión del Ayuntamiento de Palencia,
la Junta pidió ayuda al incendio de Ponferrada y el Ayuntamiento de Valencia mandó un camión de bomberos para Ponferrada. Llegaron a Ponferrada y les dijo la Junta que ya se podían ir. ¿Vale? El Ayuntamiento de Soria también hizo lo mismo. De Valencia a Ponferrada hay una tirada, pero de Soria a Ponferrada hay otro sitio más, ¿no? Entonces llegas allí y claro, si no saben qué hacer con el personal que tienen y con el material que tienen, porque no hay una planificación, pues los que vienen de fuera no nos hacen falta. ¿Cómo no te van a hacer falta? Lo que pasa es que no tienes medios para poder planificar y ver cómo gestionarlo, ¿no? Las motobombas, donde había alguno de los trabajadores que estaba de baja y no se suplía el personal, y entonces la motobomba se quedaba inactiva porque no se podía gestionar, ¿no? En los pliegos te pone, yo me he leído algún pliego que es súper interesante, que te pone, si los trabajadores de extinción no hablan en castellano, la empresa será sancionada. No hablan en castellano, la empresa será sancionada. Si el capataz no es como que no hablan en castellano. O sea, hay gente trabajando que no habla castellano, lo cual hace muy difícil la comprensión, la comunicación con el resto de... Otra de las cosas, esta me la ha contado Pili, pero como no la ha contado ella, el servicio que teníamos de comunicación de Castilla y León no funcionaba en determinados ámbitos. Resulta que venía personal de otras comunidades autónomas a las que sí que se les funcionaba la comunicación, pero el medio de comunicación que tenían los trabajadores nuestros en los incendios de León no funcionaba. ¿Por qué? Pues porque hay algún medio, hay alguna de las torres que sirve para la comunicación y porque son obsoletos. Hago la postilla, eso si me permites, porque es que el sistema de comunicación, las emisoras, lo práctico, las emisoras que tiene el operativo de Castilla y León no es compatible con las emisoras que tienen otros, sí, tal cual, porque es muy obsoleto, las emisoras que se usan aquí son obsoletas y tienen un sistema obsoleto, entonces no se pueden comunicar con otros sistemas que tienen otros operativos, por ejemplo el andaluz o otros, ¿no? Entonces la gente lleva años reclamando que se cambie el sistema de emisoras de Castilla y León, pero no se ha querido cambiar porque eso también es dinero y no se ha querido emplear en eso. Y entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba de repente gente de refuerzo de otros sitios y no se podía comunicar con el operativo de Castilla y León. Entonces, acababan intentando comunicarse con móvil en zonas donde en muchos sitios no hay cobertura de móvil. Y además, el operativo de Castilla y León es el que conoce el terreno, que es muy importante el conocimiento del terreno para el sistema de extinción. Yo termino, ¿no? Porque nosotros proponemos que sea 100% público todo el operativo que trabaja durante todo el año, que es esto de que pasó en la Sierra de la Culebra, que si hay un incendio a principios de junio todavía no hemos empezado porque todavía no han contratado al personal y resulta que no tenemos personal para la extinción, ¿no? Quiere decir que los incendios, hombre, ahora no porque ha llovido mucho, pero los incendios se pueden producir a lo largo de todo el año y además se puede trabajar no siempre en la extinción, sino en la prevención, que es lo que estamos insistiendo mucho en la charla, ¿no? Acciona, Eulen, bueno, Traxa también, Ortem, IGM, Foresa, De Montes, Infosa, Estudios y Trabajos Forestales, TAE, todo esto son, se hablaba de tal, cuando estuvimos reunidos con el responsable del Ministerio de Trabajo en Castilla y León, nos hablaba de que había unas 20 empresas. ¿Qué pasa? Que es muy complicado hacer inspecciones de trabajo porque no tienen muchas veces una sede donde ir a la inspección de trabajo, ¿no? Pasa también muchas veces en el campo, ¿no? Entonces, esto dificulta que si haces las contrataciones y la empresa que contrata, en este caso la Junta, no supervisa, que luego la inspección laboral pueda supervisar que se cumplen realmente las condiciones de los pliegos de la propia Junta. Algunas de ellas dicen que los trabajadores hablen en castellano y que el capataz también hable en castellano, y si no, serán sancionados, y venía la propuesta de sanción, porque en algunos casos se ha producido esa. Pues en cuanto a los pliegos, no solo tienen que estar los pliegos, tienen que obligarse a hacerse cumplir los pliegos, que esa es otra. También tiene que hacerlo la administración y es algo que también sufrimos en Medina. Lo siento, pero es que como esto es muy recurrente, lo de la falta de preparación, eso que yo he dicho muchas veces de hay que reunirse para decidir qué tenemos, qué nos hace falta y qué necesidades tenemos, qué medios tenemos, qué nos hace falta y a quién podemos pedírselos. Y es algo que parece que no se hace. Que es mucho más cómodo externalizar, que es una palabra horrible y falsa, que realmente dar negocio a los amiguetes, que hacer el trabajo.
Y digo lo mismo que dije hace unos días. Si externalizamos todo, si la gestión la hacen otros, si el trabajo lo hacen otros, ¿para qué estamos todos? Muchas gracias a todos y a todas por venir, ha sido un placer y espero que por lo menos hayamos aprendido todos mucho. Esperemos que esto cambie.